¿Qué tal, chicos hermanos? ¿Cómo están? Siempre un gusto saludarlos y más en estas fechas de finales donde Chivas va a jugarse una vez más ese prestigio que también se ha ganado. Y tengo algo que contarles. Fíjense que alguien me pregunta, oye, pastor, ¿por qué tu frase de siempre contigo, amado rebaño? ¿Qué has visto para decir algo así? Y no había sacado la cuenta y resulta que desde que están los torneos jugándose con liguilla, tengo 100% de asistencia a todas las finales que se han jugado en Guadalajara. Todas, absolutamente todas. Y así que me parece una buena idea hacer este video, donde quiero recordar con ustedes todas estas vivencias de manera rapidita, porque son muchos juegos, pero para que tengan una referencia y sobre todo hay unos números finales que les van a gustar, donde creo que las estadísticas nos pueden favorecer, aunque ya sabemos que estas no juegan. Pero ahí les va. Mi primer juego que vi de una final fue en el 82-83 contra Puebla. ¿Se acuerdan que ese torneo en particular, las gallinitas habían sacado récord de puntos, pero fue cuando se dio aquella bronca espectacular en el Estadio Azteca, donde expulsaron a 7 jugadores del Guadalajara y Chivas jugó muy mermado ese partido de ida, pero incluso así se ganó. De hecho, ese partido tuvo que debutar Estefano Rodríguez como portero, porque Zuli fue expulsado, Celestino estaba lastimado del pie, y con todo y 7 bajas, Chivas logró sacar ese día la victoria, con goles, no se me olvida, de Sammy Rivas, que recién se nos adelantó, y del gran Demetrio Madero. Ya a la vuelta sabemos la historia, Chivas allá con un disparo lejano que le dan espalda a Madero, que le alcanza a desviar a Celes, fue 1-0, fueron a penales y al final fue 7-6 en penales y perdimos esa final, pero bueno, aquí me tocó el gusto de ver ganar al Guadalajara. Un año después viene la segunda final que me tocó asistir y esta fue la única vez que se han enfrentado en el Clásico Nacional en finales y en el partido aquí en Guadalajara fue un 2-2, un partido que no se me va a olvidar, estuvo plagado de lluvia, fue todo un desastre, se fue la luz en el estadio, pero al final las Chivas lograron sacar ese partido que íbamos perdiendo y fueron goles de Yayo y de Néstor y se empató a 2, aunque allá en México ya sabemos que después de la falla del penal, aquel histórico de Cisneros, finalmente no logramos sacar ese campeonato. Y después, hasta el 86, 87, me tocó por primera vez ver campeón a mis Chivas y por supuesto que estaba ahí. Se van a acordar que el partido de ida lo perdimos 2-1, pero Chivas venía muy, muy poderoso y en este 3-1, inolvidable, aquel cabezazo del Sheriff Quirarte, luego 2 goles más del Yayo que nos dieron ese 3-1 final que es histórico, que nos hace recordar los grandes momentos del Guadalajara. Pasaron ahí 10 años hasta que viniera la final contra Toros Neza. Ese fue una final que estuvo pareja durante 3 tiempos y al final se descompuso todo. Pero esta en particular sí fui al partido allá de Ciudad Neza, que fue un desastre, el camión nos apedrearon, nos fue como en feria. Se acordarán que empatamos a 1 con un buen gol del zurdo del Matador Martínez. Se traen el empate. Aquí el partido, el primer tiempo estuvo muy parejo, pero en el segundo ya sabemos que se vino la desbandada de goles de Chivas, con 4 de Nápoles, 1 del Tilón y 1 más del Matador, en aquel histórico 6-1 a Toros Neza. Un año después vino el primer partido que me tocó ver perder a mis Chivas en una final y además el único, que fue contra Necaxa en un 2-0. ¿Se acuerdan de ese partido también? No se me olvida ni por nada. Fue cuando Luis García le faltaron pantaloncitos para tirar el penal, se lo dejó a Coyote que sí la quiso agarrar, tristemente le falló. No se me olvidó un disparo al poste también de Manolo, que era increíble, que era un golazo de mucha distancia, pero ese día no iba a entrar la pelota y al final Necaxa aprovechó la desesperación de Chivas y nos acabaron ganando 2-0. Es la única vez que me tocó ver perder a mis Chivas en una final. Vino después de la Apertura 2004. ¿Se acuerdan ahí ya con un equipo de Chivas muy vistoso con Hans? Fue 1-1 aquí en Guadalajara. Fíjense, en esos tiempos todavía teníamos aquella jetatura que duró más de 30 años sin que Pumas nos pudiera ganar. Y ya para terminar ese partido empatamos a 1 con un gol de penal de Ramoncito Morales.
ya la historia ya la conocemos. En la vuelta fue 0-0 y en penales fueron 5-4 hasta que falló Rafa Medina, que el último penal, y tristemente ahí Pumas levantó el campeonato, pero bueno, acá en casa una vez más me tocó disfrutar ese juego. Luego vino el 2006, partido de ida, fue aquí en un 1-1 contra Toluca con un gol de Omar Bravo, y la vuelta, pues ya sabemos, allá en Toluca, donde el Bofo y el Maza dieron el 2-1, con el que Chivas fue campeón en otro de esos épicos momentos que nos ha tocado gozar como rojiblancos. Después, a ver si se acuerdan, el primer juego oficial en el Jalisco, en el Akron fue la final de Libertadores 2010, que Chivas había logrado llegar a esta final, porque el primer partido fue contra el Manchester City, pero fue amistoso, el primer oficial fue este. Y en este juego, que tenemos mucha ilusión de ver a las Chivas hacer algo diferente, el Bofo metió el gol de las Chivas, pero al final perdimos 2-1 contra el Inter de Porto Alegre, y la final allá en Porto quedó 3-2, así que Chivas no pudo tener este trofeo mexicano, pero bueno, un orgullo haber llegado a esa final. Luego, en más partidos fuera, me tocó ir a ver el juego de Copa, la final en la Apertura 2015 en León. Este lo ganamos 1-0 con un gol de Osvaldo Alanís. Y, hijo, qué relajo, porque de verdad ese día sentí también mucho miedo, igual que Nesa, porque se pusieron como locos los leoneses, pero fue un gusto una vez más haber estado ahí en un campeonato de mis Chivas. Un año después, la Copa en Apertura Dora 2016. Estos partidos, acuérdense que son a un solo juego, por eso no había ida y vuelta. Este fue en Querétaro, fue Querétaro que traía Bucetich contra Chivas. El Buce, para variar, metió el camión atrás, como diera lugar, quería llegar a los penales, y tenían de portero a Thiago Volpi, ese que es ahora el portero de Toluca, que es un gran atajador de penales, y esa vez tristemente perdimos 3-2 en los penales allá en Querétaro. Pero vino la revancha un año después, en la Copa, en la Clausura 2017, donde después de un 0-0 contra los Monarcas Morelia, y se acordarán que Morelia traía a Sosa, que era un gran atajador de penales. De hecho, habían calificado 2 rondas avanzando en penales gracias a ese portero. Y cuando parecía que estaba complicado, que Chivas no había logrado meter el gol a lo largo del partido, se veían los penales, y el portero era el Guacho, y la verdad es que hizo una gran tanda de penales, donde finalmente ganamos 3-1, dándonos otra campeonato más para Chivas ahí en el Akron. Y después vino el más reciente de Liga, Clausura 2017. También seguramente se acordarán de este partido que Chivas iba ganando allá en Monterrey, con goles de Pizarro y de Pulido. Y la verdad es que dificilísimo partido. Creo que esta es la final que más miedo me daba, porque Tigres traía un equipazo brutal, pero aquí Chivas le logró dar la vuelta con aquellos golazos del Gallito y luego de Alan Pulido, que fue apoteósico aquí en el estadio Akron, y una vez más se levanta la copa. Vino luego la femenil en ese mismo año 2017, se acordarán que habíamos perdido la ida 2-0, pero aquí la final la jugaron por nota, y al final se ganó 3-0 ese juego contra Pachuca, y una vez más la femenil nos dio esa gran alegría con ese primer torneo y ese primer campeonato para Chivas. Luego vino la CONCACAF 2018. Se acordarán, aquí ganamos 2-1 en Toronto. Viene Toronto y nos pega 2-1, lo que manda el partido a la serie de penales. Y en penales Chivas se impone 4-2 al Toronto, con lo que se gana ese derecho de ir a Dubái, al Mundial de Clubes, que también, por supuesto, ya tuvimos con las Chivas. Vino luego la Apertura 2022, donde jugaron Chivas contra Pachuca. Luego se perdió, pero se había ganado la ida, y con este marcador Chivas femenil gana su segunda estrella en el femenil. Luego vino el campeón de campeones en un partido trepidante contra las Rayadas, y se acordarán esta vez cómo se encumbró Blanquita Félix atajando penales, dándonos ese campeonato, campeón de campeones. Vino luego en la Clausura 2023, que es ese torneo que vamos a jugar, y donde Chivas
se juega una vez más el prestigio. Pero fíjense, les tengo datos, les dije que les tengo datos interesantes. El palmarés en liga, Chivas ha jugado un total de 8 finales y los resultados están parejitos. 4 se han ganado, 4 se han perdido. Pero les tengo una muy buena. Se han jugado 6 final en el Akron. Es decir, donde se levanta la copa. ¿Y saben qué? Las 6 las hemos ganado, 3 de la varonil, 3 de la femenil, pero estamos invictos cuando se juega la final en el Akron. Así que vamos a ponerle buena vibra y ojalá que se dé el resultado, que levantemos una copa y sobre todo que pueda yo estar ahí para seguir diciendo siempre contigo, mi amado rebaño.